Hola, ¿qué tal? ¿El feminismo ha sido un instrumento para reducir la natalidad? Bueno, vamos a ver. Esto es lo que nos dice IPSO 4496. Gran vídeo. Yo creo que hasta el feminismo actual y el tema LGTBI tienen algo que ver con la reducción de la natalidad. Bueno, en estos aspectos ya sabéis que nos gusta, de ser posible a la hora de la explicación, no utilizar la palabra feminismo si no es necesario y hablar, por un lado, de el proceso de emancipación de la mujer y, por otro lado, del posmofeminismo, como, digamos, la manipulación corporativa de ese proceso, ¿no? Bueno, esto es muy claro en relación con el tema que tú comentas, ¿no? El movimiento feminista, si se quiere, o el proceso de emancipación de la mujer, ha sido manipulado en dos direcciones. La primera, desde el punto de vista de los beneficios empresariales, clarísimamente, porque fue un movimiento muy directamente relacionado con el acceso masivo de la mujer al mercado de trabajo, lo cual supuso pues una disposición masiva de mano de obra barata durante muchos años, algo que es, algunos dicen que es la obsesión de los malos empresarios, otros dicen que es la obsesión de los empresarios, como queráis, ¿no? Pero este otro aspecto, que es más, vamos a decir, más difícil de percibir o de creer, hasta que se ven los datos, ¿no? Es en qué medida el feminismo o el posmofeminismo, como queráis, ha sido un instrumento para reducir la natalidad, ¿no? O reducir la población, se dice a veces, ¿no? Y la verdad es que la respuesta es que sí, ¿no? Bien, esto se ve muy claramente en los documentos de la Guerra Fría, en los documentos primero de fundaciones corporativas y luego incluso, pues de forma clarísima, ya en documentos incluso del gobierno de Estados Unidos, concretamente el informe Rockefeller de 1972 y el informe Kissinger del 1974, donde ya eso que eran ideas de las grandes corporaciones queda claramente asumido como políticas de Estado, políticas del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí nos dicen claramente que nos hablan del objetivo de reducción de la natalidad en el conjunto del mundo, en los países que ellos no controlan primero, pero también luego en Europa y en Estados Unidos, y que para reducir la natalidad una estrategia fundamental son los derechos de la mujer, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, los anticonceptivos, el aborto, etcétera. Pero claro, esto es muy importante. Claro, esto no quiere decir que todos estos procesos no sean avances sociales. Eso es otra cosa. Habrá que discutir cada uno de ellos si queréis. Pero ellos no los plantean porque sean avances sociales. Lo plantean como instrumentos para reducir la natalidad, ¿eh? Y, muy interesante, no plantean reducir la natalidad porque piensen que eso es bueno. No, no. Saben que es malo. Son documentos geopolíticos en los que dicen que se trata de reducir la natalidad. En principio, la base del planteamiento es reducir la natalidad de los países que no controlamos para debilitarlos, para que no se hagan demasiado fuertes. Entonces, saben perfectamente que esto es negativo para esos países y lo defienden porque es negativo. Es algo realmente siniestro, pero muy evidente, muy evidente. Entonces, nos encontramos aquí, como en otros aspectos del posmocapitalismo, como la manipulación de las migraciones, la manipulación de las minorías sexuales, etcétera, con que hay, digamos, un fondo de objetivo, de necesidades sociales objetivas, si queréis, ese proceso de emancipación de la mujer, y una clarísima manipulación de estos procesos en base a intereses corporativos, que ya sabéis son por un lado de beneficio y por otro lado ese objetivo geopolítico o estratégico siniestro de reducir premeditadamente la natalidad, algo que les salió muy bien pues en Europa, en Estados Unidos y en China, por ejemplo, ¿no? Y más adelante también en el conjunto del mundo, ¿no? De forma progresiva, ¿no? Bien, yo creo que esto es algo que está perfectamente constatado en estos documentos de la
de la Guerra Fría. Luego que cada uno saque sus conclusiones. Cara, ¿cómo gestionar esto? Pues de aquí en adelante, pues primero ser conscientes de que esa reducción de la natalidad no ha sido un proceso natural, sino que ha sido un proceso premeditado. Y segundo, bueno, intentar siempre a la hora de buscar soluciones no quedarse en el rechazo visceral, de rechazo visceral, vamos a decir, de todo. Es decir, entonces, también hay que hacer, como siempre, una apelación al análisis racional, es decir, cuáles son los retos objetivos, cómo podemos reconducir la situación o darle la vuelta a la situación, para lo cual, evidentemente, todo esto es muy difícil sin un cambio político. Porque, claro, nuestras élites políticas están configuradas en base a todos estos objetivos siniestros, claro, y por eso no han hecho absolutamente nada durante 40 años o 50 años de reducción de la tasa de natalidad, ¿no? Es más, es que decían que era políticamente incorrecto incluso hablar de estos temas, ¿no? Entonces, claro, esto no es... Ahora nos están diciendo, es que como se ha reducido la natalidad, pues vais a tener que pasar por esto, por lo demás allá, ¿no? Cuando en realidad no es algo de ahora, es algo que empieza en los años 70, sin que se haga absolutamente nada al respecto. Bien, ahí dijimos, por ejemplo, en el caso de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la cuestión, el problema no es realmente la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, sino el cómo se hizo. El que no se hiciera, si hubiera sido el objetivo la emancipación de la mujer, se hubiera hecho repartiendo el trabajo profesional y doméstico, pero no se hizo repartiendo, se hizo, ya sabéis, añadiendo 40-45 horas de trabajo por semana por unidad familiar. O sea, un auténtico disparate. Y sobre todo, ya sabéis, para cientos de millones de mujeres que han estado trabajando 80, 90, 100 horas a la semana sin que nadie diga nada. Porque ya sabéis que tenemos una clase política que tiene una habilidad portentosa en hablar de todo menos de lo que puede hacer daño a los intereses estratégicos de los empresarios y sobre todo de esos grandes empresarios que controlan la clase política. Bien, esto ya sé que es un tema lógicamente fuerte, pues para muchas personas que se han sentido identificadas con la palabra feminismo y sobre todo con pensando que el feminismo es pues lo que decíamos en primer lugar, es decir, el proceso de emancipación de la mujer, ¿no? Feminismo, como ya hemos dicho, como todas las palabras ideológicas, pues se deforman sistemáticamente, cada uno entiende cosas distintas por ella, pero bueno, tengan en cuenta esto. Una cosa es el proceso de emancipación de la mujer y otra cosa es el posmofeminismo, la manipulación constante de ese proceso, incluso mucho más atrás de lo que hemos hablado hoy. Ya hablamos que desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya hay procesos de manipulación del feminismo en distintas direcciones, ¿no? Bien, bueno, dejarnos preguntas y respuestas y por supuesto no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.